La antigua Roma, una civilización que se extendió por siglos, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Su imperio, vasto e imponente, fue forjado por la fuerza de sus legiones y en el corazón de estas legiones, guiándolas hacia la victoria, se encontraban sus generales. Estos hombres, curtidos en el fragor de la batalla, no solo dominaron el arte de la guerra, sino que también inspiraron tanto admiración como temor en igual medida. En esta serie, nos adentraremos en las vidas y campañas de los generales más temidos de Roma, explorando sus estrategias, sus victorias y sus derrotas. Nuestra historia comienza con Cayo Mario, un hombre de origen humilde que ascendería hasta la cima del poder militar romano. Mario fue un reformador audaz, transformando el ejército romano de una fuerza de ciudadanos soldados a una máquina de guerra profesional. Permitió que hombres de clases bajas se unieran a las legiones, creando soldados leales y disciplinados que veían en Mario a su protector y líder. Sus campañas en Numidia contra el rey Jugurta y en la Galia contra las tribus germánicas consolidaron su reputación como un estratega brillante y un líder implacable. Las victorias de Mario no solo expandieron las fronteras de Roma, sino que también sentaron las bases para el futuro poderío militar del imperio. El legado de Cayo Mario proyectaría una larga sombra sobre Roma, especialmente en la figura de su antiguo lugarteniente, Lucio Cornelio Sila. Sila, un general astuto y despiadado, se vio envuelto en una amarga guerra civil contra los partidarios de Mario. Su ascenso al poder estuvo marcado por la violencia y la crueldad, inaugurando un período de terror y proscripciones en Roma. A pesar de su brutalidad, Sila demostró ser un estratega militar brillante, derrotando a sus enemigos en Italia y en el extranjero. Sus campañas en Grecia y Asia Menor consolidaron su control sobre la República. Sila finalmente renunció a la dictadura y se retiró a la vida privada, un acto insólito en la historia romana. Pocas figuras en la historia han capturado la imaginación como Cayo Julio César, un hombre cuyo nombre resuena a través de los siglos. Un general, político y escritor brillante, César transformó la República Romana y dejó un legado que resonaría a través de los siglos, cambiando el curso de la historia. Sus campañas en la Galia, relatadas en sus propias palabras, nos ofrecen una visión fascinante de su genio militar y su ambición implacable, que no conocía límites. Desde la conquista de la Galia Cisalpina hasta la decisiva batalla de Alesia contra Vercingétorix, César demostró una y otra vez su maestría en el campo de batalla, consolidando su poder. Pero César no era solo un maestro de la guerra convencional. Su astucia iba más allá de las tácticas militares. Entendía el poder de la propaganda y cultivaba cuidadosamente su imagen pública, presentándose como un defensor del pueblo romano, ganándose su lealtad. Su decisión de cruzar el Rubicón con sus legiones marcó el inicio de una nueva guerra civil y el fin efectivo de la República Romana, un acto de audacia sin precedentes. Asesinado en los idus de marzo por aquellos que temían su ambición, César se convirtió en una leyenda, un símbolo del poder, la ambición y la traición, inmortalizado en la historia. Aníbal Barca, el general cartaginés, es una figura que ha cautivado la imaginación de historiadores y estrategas por igual, debido a su brillantez táctica y su audacia en el campo de batalla. Hijo de Amílcar Barca, Aníbal juró desde joven vengar la derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica, un juramento que marcaría su vida y sus acciones. Su audaz cruce de los Alpes con un ejército que incluía elefantes de guerra es una de las hazañas militares más asombrosas de la historia, demostrando su capacidad de liderazgo y determinación. Durante más de una década, Aníbal sembró el terror en el corazón de la República Romana, infligiendo una serie de derrotas devastadoras en batallas como Trebia, Trasimeno y Cannas, donde sus tácticas sorprendieron y desmoralizaron a los romanos. A pesar de mis victorias, nunca logré capturar la ciudad de Roma, un objetivo que siempre estuvo fuera de mi alcance. Finalmente derrotado en Sama por Escipión el africano, Aníbal se vio obligado a huir de su tierra natal, viviendo el resto de sus días en el exilio, lejos de la tierra que tanto amaba. En un mundo amenazado por Aníbal, un joven general romano se atrevió a desafiar al cartaginés en su propio juego, mostrando una valentía sin igual. Publio Cornelio Escipión, más tarde conocido como el africano, emergió como la última esperanza de Roma en la Segunda Guerra Púnica.
una de las guerras más cruciales de la historia. Inspirado por las tácticas de Aníbal, comprendí que para vencer al cartaginés debía enfrentarlo en su propio terreno, con astucia y determinación. Su campaña en Hispania, arrebatando el control de la península a los cartagineses, le valió la experiencia y la confianza necesarias para desafiar a Aníbal directamente. En la batalla de Sama, logré superar al maestro, infligiendo una derrota decisiva a Aníbal y asegurando la victoria final de Roma en la Segunda Guerra Púnica. Escipión se convirtió en un héroe nacional, aclamado por su valentía, su inteligencia táctica y su clemencia hacia los vencidos, dejando un legado imborrable en la historia de Roma. Cneo Pompeyo Magno, el Grande, fue uno de los generales más exitosos y populares de la República Romana tardía. Sus campañas en Hispania, África y Oriente expandieron el dominio romano y le valieron la admiración del pueblo. Pompeyo era conocido por su eficiencia militar, su disciplina y su capacidad para inspirar lealtad en sus tropas. Sin embargo, la estrella de Pompeyo comenzó a declinar con el ascenso de Julio César. Lo que comenzó como una alianza política se convirtió en una amarga rivalidad que culminó en la guerra civil, donde Pompeyo, a pesar de su experiencia y recursos, fue derrotado por el genio militar de César. La muerte de Pompeyo en Egipto marcó el final de una era en Roma y allanó el camino para el dominio absoluto de César. Marco Ulpio Trajano, el primer emperador romano nacido fuera de Italia, personificó el ideal del emperador soldado. Su reinado marcó el apogeo del Imperio Romano, extendiendo sus fronteras a su máxima expansión territorial. Las campañas de Trajano en Dacia, relatadas en la columna de Trajano en Roma, son un testimonio de su brillantez militar y su determinación inquebrantable. Pero Trajano no fue solo un conquistador despiadado. Su gobierno también estuvo marcado por importantes obras públicas, reformas administrativas y un genuino interés por el bienestar de sus súbditos, considerado por muchos como el Optimus Princeps, el mejor emperador. Trajano dejó un legado de prosperidad y expansión que consolidó el poderío de Roma durante siglos. En un momento en que el Imperio Romano se tambaleaba al borde del colapso, un general de origen humilde se alzó para enfrentar la tormenta. Lucio Domicio Aureliano, el restaurador del mundo, asumió la difícil tarea de reunificar un imperio dividido y defenderlo de las invasiones bárbaras. Con una determinación férrea y una disciplina implacable, Aureliano derrotó a los usurpadores del imperio, reunificando las provincias separatistas y restaurando la unidad de Roma. Sus campañas contra los godos, los vándalos y los alamanes aseguraron las fronteras del imperio y le valieron el título de Restitutor Orbis, el restaurador del mundo. La historia militar de Roma está repleta de figuras fascinantes, hombres como Vespasiano, el fundador de la dinastía Flavia, que sofocó la gran revuelta judía y restauró la estabilidad en el imperio, o Septimio Severo, un emperador de origen africano que expandió las fronteras de Roma y consolidó el poder del ejército. No podemos olvidar a generales como Germánico, amado por las legiones por su valentía y su liderazgo, o Belisario, el brillante general de Justiniano que reconquistó gran parte del Imperio Romano de Occidente. Al reflexionar sobre las vidas y hazañas de estos generales, podemos ver cómo moldearon el destino de Roma y dejaron una huella imborrable en la historia militar. Sus estrategias y tácticas se estudian en academias militares de todo el mundo, y sus nombres siguen evocando imágenes de poder, disciplina y gloria. Pero más allá de sus victorias en el campo de batalla, estos hombres también nos enseñan sobre la naturaleza del liderazgo, la ambición y el impacto del individuo en el curso de la historia. Los generales de Roma, tanto los victoriosos como los derrotados, nos recuerdan que la historia la escriben los vencedores, pero también que incluso los imperios más poderosos son susceptibles a las fuerzas del cambio y la decadencia.